Hola, ¿cómo están? Sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania estaría perdida. Lo ha repetido en ocasiones reiteradas el propio presidente Volodymyr Zelensky. Kiev ha puesto en marcha ya una ofensiva diplomática para convencer a Donald Trump de que la ayuda militar para Ucrania no puede desfallecer. Pero la OTAN también hace sus movimientos para poder subsistir. ¿Qué tan lejos o qué tan cercana está la posibilidad de un alto al fuego y qué implicaría esto? Hoy lo analizamos junto a nuestros invitados en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que marcan estas posiciones, tanto de Ucrania como de Rusia. Rusia y Ucrania, diálogo posible. Vamos a identificar algunos datos. Hay que recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien lo ven allí en nuestro mapa, ha dejado claro que el Kremlin está dispuesto a mantener conversaciones de paz sobre Ucrania en base a los acuerdos de Estambul, así lo remarcaba. Ya el 29 de marzo del año 2022 se celebraron en Turquía conversaciones entre Rusia y Ucrania con un paquete de acuerdos que incluía el estatus neutral de Kiev, negativa a entrar a la OTAN, a estacionar tropas extranjeras en su territorio, a desarrollar armas nucleares y a realizar maniobras militares solo con el consentimiento de los países garantes. A cambio, Ucrania contaba con garantías internacionales de seguridad y desde la ciudad de Sochi, en el foro de Valdai, Putin recientemente afirmaba que esa neutralidad de Kiev es una garantía de que Ucrania no volvería a convertirse en una herramienta de terceros países contra Rusia, por lo cual el país no necesitaba de un alto al fuego durante media hora o 6 meses, sino condiciones para un acuerdo a largo plazo. Moscú también ha dicho que para lograr esa paz, Ucrania debería retirar sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las provincias de Zaporilla y Gerson, incorporadas a Rusia después de las consultas populares el año 2022, y reconocer estos territorios, así como a Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación de Rusia. Además, garantizar la neutralidad, no alineación, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Ahí lo vemos identificado también en el avance de color rojo que tiene las tropas rusas respecto a esta región. ¿Qué dice Ucrania? Ahí lo tenemos, su presidente Volodymyr Zelensky en la fotografía. Ucrania está en medio de una crisis e inestabilidad sin precedentes, con un gobierno que ya es cuestionado porque no ha ido a elecciones. Una Unión Europea con cifras bajas y un recién electo presidente estadounidense que ha manifestado su intención de conseguir la paz en Europa del Este y además ha señalado la poca disposición de seguir ayudando militarmente a Kiev. El plan de paz, el famoso plan de paz de Zelensky, anunciado por él hace meses, el denominado plan de victoria, depende de la capacidad de respuesta de sus aliados, lo que demuestra la falta de autonomía del Estado. Zelensky sigue insistiendo en agregarse a la OTAN, reforzar el ejército con más ayuda militar, ofrece recursos naturales de Ucrania a Estados Unidos y el uso conjunto de su potencial económico a cambio de protección del país del norte y de sus socios europeos. Pretende también contener a Rusia mediante el despliegue en suelo ucraniano de un paquete de disuasión estratégica no nuclear. ¿Qué representa esto? ¿Qué escenarios se abren? Lo vamos a ver con nuestros invitados. Recibimos para ello a nuestro primer invitado, nos acompaña en directo desde España, analista internacional Carlos Martínez con nosotros. Carlos, qué placer tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a vosotras. ¿Qué pasa con este famoso plan de paz que anunciaba Volodymyr Zelensky? Me gustaría empezar por allí. ¿Qué escenarios podría abrir bajo las condiciones actuales de lo que está sucediendo en el terreno? Hablamos de qué favorecería a Ucrania y qué implicaría para Rusia o viceversa. El plan de paz de Zelensky y las conversaciones que realizó él, las conferencias que se realizaron bajo su auspicio, ha sido un absoluto fracaso, porque eran totalmente irreales. No podía pretender que Rusia se retirara de los territorios y que dejara a Ucrania tomar partido de esta forma a favor de la OTAN, cuando la realidad sobre el terreno, la guerra militar la está venciendo Rusia, como Rusia también está venciendo la guerra económica que se desató por parte
parte de la Unión Europea y de Estados Unidos y países similares contra Rusia. Por tanto, Rusia cada vez se encuentra más fuerte y con mejores socios en lo económico y en lo militar, etcétera, de manera que era absurdo pensar que voluntariamente Rusia iba a retirarse de las zonas que ha reconquistado y como que iba a dejar que Ucrania formara parte de la OTAN. Es algo totalmente real y como plan irreal y plan poco realista, pues no ha servido para nada. Y ahora, cuando se avecina Trump, que Trump ya sabemos que es un racista, que es un criminal, que va a seguir apoyando a Israel, que va a deportar a latinos a su tierra, pero que en el aspecto de Ucrania parece ser que sí que va a dejar de inyectar dinero y armas al régimen ucraniano, con lo cual ahora Zelensky va a tener que firmar la paz con Rusia en muchas peores condiciones que en su momento, cuando pudo, las conversaciones que se realizaron en Turquía. Está lanzando nombres de quienes formarían parte de su gobierno, Waltz como su secretario de Seguridad. ¿Qué implicaciones tendría todo esto en un posible, quizás ficticio escenario de acercamiento con Rusia? Porque circulaban también informaciones falsas de una supuesta llamada telefónica. ¿Por qué utilizar este tema de manera mediática en un momento además de transición que genera, por un lado, nerviosismo para el continente europeo, por lo que pueda suceder, y por otro lado también expectativa en torno a un posible cesar fuego al este de Europa? Los medios occidentales y los políticos occidentales son todos pro Partido Demócrata y son el portavoz del Partido Demócrata y entonces se esfuerzan por asociar a Putin a toda la ultraderecha mundial, incluido Trump. Por ejemplo, esta llamada es falsa y lo que Trump no defiende no es hacer un acercamiento a Rusia, sino que Trump defiende una política financiera austera, bajar los impuestos y bajar el gasto. Y para recortar el gasto, Trump se ha propuesto que la Unión Europea se pague ellos solos su gasto de defensa. La Unión Europea no puede mantener el gasto de defensa de Europa Occidental, de defensa o de agresividad contra Rusia, no puede mantener ese gasto, ni mucho menos la Unión Europea puede mantener la ayuda que está recibiendo ahora Ucrania de Estados Unidos. Y este de sangre, este derroche de los fondos norteamericanos es lo que va a parar Trump. Y por tanto Zelensky va a tener que firmar la paz y por tanto la Unión Europea va a tener que replantearse mucho sus relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia. Yo creo que paradójicamente que Trump se desentienda de Europa Occidental es una buena oportunidad para Europa Occidental para que pueda tener sus propias políticas en materia exterior con total autonomía y no con sometimiento a Washington. Tener unas relaciones de socio, de buena vecindad con Rusia, de socio comercial con China, que ya es el primer socio comercial con China de la Unión Europea, y desligarse de Estados Unidos. Yo creo que eso sería positivo. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. El único problema que veo yo a este futuro que estaba describiendo, probable futuro que estaba describiendo, es que la actual clase política de la Unión Europea es rehén de Estados Unidos y su política, es rehén de la CIA, rehén de la DEA, rehén de todas las agencias gubernamentales estadounidenses, de manera que aun a pesar de que Estados Unidos no apoye económicamente ni comercialmente a la Unión Europea, mucho me temo que los políticos de la Unión Europea seguirán siendo rehenes de las decisiones que se tomen en Washington, y es algo que va a perjudicar y mucho a toda la Unión Europea y especialmente a su clase trabajadora. Un último escenario, Carlos, que quizás muchos se preguntan, en esta visualización, si valga el término, de una posible firma de cese al fuego, un acuerdo de paz, más allá de las condiciones, ¿cuál sería el futuro de Zelensky? ¿En qué quedaría un gobierno que además está prácticamente endeudado, se ha convertido en un Estado fallido, que habría sido parte también de una estrategia de Estados Unidos y entregado también a esta transnacional de BlackRock? ¿Qué pasaría con Zelensky? A
Así es, Zelensky es un político totalmente amortizado. De hecho, en Estados Unidos ya se habla abiertamente de financiar a ONGs en Ucrania que formarán un partido de corte pro-occidental que sustituya a Zelensky. Zelensky, su popularidad ha caído por los suelos. Tiene el mandato caducado. Ya no se puede tapar más por la prensa occidental los abusos neonazis que se están cometiendo en ese territorio. Zelensky le espera un retiro dorado con todo el dinero que ha robado en España, en Italia, en Inglaterra o en Miami. Pero desde luego ni siquiera su gente, ni siquiera los más próximos a Zelensky piensa que vaya a continuar el gobierno. No va a continuar el gobierno, pero ni siquiera va a continuar en Ucrania. Va a destruir Ucrania, pero lo que va a hacer seguidamente es irse de ese país. Carlos Martínez, por ayudarnos a entender este panorama tan complejo que al final de cuentas yo creo que el mundo espera también un cese al fuego y que bajen las tensiones al este de Europa, porque las guerras solo benefician a los complejos militares e industriales por encima de la vida. Gracias, Carlos Martínez, por su tiempo para el Mapa en Telesur. Vamos a marcar nosotros una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma Telesur, que la vemos allí en la pantalla del mapa, que está titulando que la ONU aprueba una resolución rusa contra la glorificación del nazismo. La Asamblea General de esta Organización de Naciones Unidas adoptaba esta resolución de Rusia destinada a combatir la propagación del nazismo, neonazismo y otras ideologías. El tercer comité de la Asamblea General de la ONU respaldó el documento con apoyo de 116 naciones en contraposición a otros 54 países, entre los que incluyen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Ucrania. 11 naciones se reservaron y varias naciones, incluyendo Armenia, Bielorrusia y China, Corea del Norte, Mali, Serbia, Sudáfrica y Venezuela, respaldaban esta resolución. Este documento consta de 74 puntos y recomienda además medidas concretas apropiadas, en particular en los ámbitos legislativo y educativo, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de impedir la revisión de la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial, comprendida entre los años 1939 y 1945. Ya volvemos. Vamos a sumar el análisis, otro elemento. Ahí tienen en la fotografía, estrechándose la mano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Se ha reunido esta jornada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para ampliar, ha dicho, la asociación de larga data entre Estados Unidos y la OTAN y reafirmar el apoyo a Ucrania contra Rusia. Esto debido a la solicitud que hacía Rutte a la alianza de seguir apoyando a Ucrania para que pueda cambiar la trayectoria del conflicto con Moscú. En el marco de una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Rutte pedía abordar, dijo así de manera oportuna, la importancia de mantener el apoyo mientras los ucranianos se preparan para afrontar el que podría ser su invierno más duro desde el 2022. Para analizar este escenario, recibimos a nuestro invitado. También se conecta con nosotros desde España, politólogo Enrique Refollo con nosotros. Enrique, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Mucho gusto, bien hallado por la invitación. A ti por atender nuestra llamada. Enrique, una fotografía que además tiene un trasfondo. Un Mark Rutte que quiere elevar las tensiones. ¿Por qué hacer este movimiento y por qué en este momento? Bueno, Mark Rutte ha sido elegido como secretario general de la OTAN hace poco tiempo, ¿no?
hace unos meses. Entonces tiene que demostrar que él está a la altura de sus predecesores. Ya saben lo que significa esto, ir de muchos viajes, de muchas visitas. Ha estado de Londres a Kiev, pasando por otra serie de capitales europeas, especialmente en países bálticos. Hoy le tocaba la reunión con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y también una serie de visitas a industrias de la defensa en Europa para mostrar que están todos muy comprometidos con la defensa de la OTAN y demás, pero claro, en ningún momento lo piensan desde una manera realista. En tanto que, por la parte que me toca como europeo, ¿quién va a pagar todo esto? Es decir, ¿lo van a sacar de impuestos? Mala idea. ¿Lo van a sacar de endeudamiento? Mala idea. ¿Lo van a sacar mediante la impresión de dinero? Mala idea. Es decir, mala idea para la gente, claro, para los mercaderes de la guerra y el complejo financiero, pues desde luego que esto está muy bien. Es más alimento para sus negocios, pero no para la población. Por otro lado, parece que todavía no se han dado cuenta de que han perdido en Ucrania, de que llevaron a Ucrania al desastre y que precisamente los países que sí miran la realidad de frente, como el caso de Georgia, dicen no queremos ser vuestro segundo frente de ninguna de las formas y queremos dejar de estar en vuestra órbita para que nos instrumentalicéis en vuestros conflictos, porque, bueno, en 2022 intensamente intentaron que Georgia fuera ese segundo frente, no lo consiguieron y al contrario, en 2023 se presentó en primera instancia esa ley de agentes extranjeros, finalmente fue aprobada en 2024 y también en 2024, hace unas semanas, tuvo lugar esas elecciones que confirmaron la victoria apabullante del Partido Sueño Georgiano, que está a favor de un reacercamiento pragmático con Rusia, una reconciliación nacional respecto a Osetia del Sur y Abjasia, que son territorios separados de la ex República Socialista Soviética de Georgia, y en el caso contrario es Ucrania. Una Ucrania con un Zelensky pasado de término. Bueno, básicamente todas las instituciones, tanto presidencia como parlamento, están pasadas de término, sea en mayo, sea en agosto de este año. Dicen que no pueden convocar elecciones. En Rusia ya ha habido bastantes comicios en estos años. La cuestión es que no quieren preguntarle a los ucranianos por si acaso les sale la respuesta de no a Zelensky y no a la guerra, paren esto ya, como podían haberlo parado precisamente en abril de 2022 e incluso antes, habiendo evitado toda la guerra. Pero parece ser que a Estados Unidos le dio por dar ese golpe de Estado en 2014 para ampliar lo que ellos consideraban su área de influencia en Europa y no se dieron cuenta de la respuesta que eso desencadenaría en Rusia. O es que también la buscaban porque precisamente la OTAN lo que necesita es una razón de ser para seguir existiendo. En su momento era la Unión Soviética, ahora es Rusia, porque de otro modo durante unos años, entre los 90 y los 2000, hablaban de, bueno, el terrorismo yihadista como amenaza global, pero no era la suficiente excusa como para, bueno, mantener y expandir sobre todo los países de la Alianza Noratlántica más hacia el este en dirección a Rusia, y eso produjo evidentemente esas reacciones de Rusia, que no quiere ver una alianza militar hostil cada vez más cerca de sus fronteras. Pero bueno, en Estados Unidos parece que eso no lo entienden, porque lo más importante para ellos es generarle conflictos a sus enemigos en zonas cercanas a sus enemigos y lejanas de Estados Unidos. El conflicto ucraniano es en definitiva ese conflicto tan buscado geopolíticamente por Estados Unidos para romper Rusia. No lo han conseguido, pues por lo menos romper todas las relaciones entre Rusia y Europa, particularmente entre Alemania como centro industrial, centro productivo, y Rusia como centro de materias primas. Esta es la estrategia anglosajona y naval desde hace más de un siglo. La siguen manteniendo, la siguen repitiendo, y ahora también lo que vemos es una Alemania con un gobierno que ya ha caído, con lo que va a venir, que va a ser más de lo mismo. Alemania que no tiene básicamente política propia, como entidad política no existe, dejó de existir en 1945 y ahora es simplemente un portaaviones terrestre para Estados Unidos en Europa. Rica. ¿Les vuelan el Nord Stream? Sí.
En medio de este escenario, también me gustaría visualizar lo que tú marcabas. Un Rutte que llega hace poco como secretario general de la OTAN, pero que su antecesor, Jens Stoltenberg, se dedicaba a atacar con mucha presión todos estos conflictos en el mundo. Estados Unidos contra Rusia, contra China, y ahora los norcoreanos. Es parte también de la estrategia que deja Blinken prácticamente a semanas de salir del cargo como secretario general. ¿Qué representa todo esto y qué escenarios visualizaremos de aquí a más? Pues que sería de la OTAN o de algo estadounidense sin espectacularidad, sin su película de por medio. Siempre tienen que buscar a alguien para poner... Bueno, el día menos pensado nos plantan una película de alienígenas que ayudan a Vladimir Putin o algo parecido porque están necesitados de esa excusa. Lo más curioso, peculiar de todo esto es cómo desde el lado de la OTAN se jactan de que decenas de países están ayudando a Ucrania, pero nadie puede ayudar a Rusia. Así funciona el orden mundial basado en reglas. Ellos sí, el resto no. Cuando les conviene, se hace lo que les conviene, y cuando no les conviene, se hace lo que no les conviene, y punto. Y ya está, no hay más que eso. Sus reglas es que ellos siempre tienen que ganar y el resto siempre tiene que perder, del modo que sea. No se han dado cuenta de ese movimiento global y la cuestión es que sí, Estados Unidos por lo menos tiene un sitio al que volver en Norteamérica, pero el caso es que a Europa la están dejando en caída libre. Una Europa que claramente no es ningún polo político ni tampoco económico, que será el punto más fuerte, sino simplemente una especie de cabeza de puente a gran escala de Estados Unidos en Eurasia, un Estados Unidos que ha conseguido ese conflicto en Ucrania con un Trump que a priori no le interesa porque su centro está en Oriente Medio, su principal enemigo en Oriente Medio es Irán, como ya lo demostró en su primer mandato del 17 al 21, y ahora ha reafirmado su apoyo a Israel y sobre todo centrarse en China. A lo mejor lo que vemos a partir del 20 de enero de 2025 es un Trump que dice: lo de Ucrania se acabó, es una inversión a fondo perdido, que los europeos se paguen su defensa, si no, nosotros pasamos. Tenemos otras prioridades, una de ellas es defender al Estado de Israel. Eso le queda claro tanto del lado demócrata como republicano. Esa es su máxima prioridad geopolítica, y luego la geoeconómica es China. Ahí está una clave, ya nos lanzaba nuestro analista Enrique Refollo, una fecha que me voy a agarrar, 20 de enero del 2025. Todo podría cambiar, este mapa que forma parte de esta agresión de la OTAN contra Rusia, porque así hay que mencionarlo, lo que sucede también al este de Europa. Enrique, ya casi para finalizar me gustaría compartir nuestra leyenda para poder analizar también la participación de otros actores. Jeffrey Sachs es el ex consejero del secretario general de la ONU, y esto es lo que decía en una entrevista que fue ampliamente difundida por plataformas digitales. Ya son 600.000 los muertos ucranianos desde que Boris Johnson voló a Kiev para decirles que fueran valientes. Tenemos que entender que no estamos tratando con lo que nos dicen todos los días, con este loco como Hitler viniendo hacia nosotros y violando esto y aquello y que va a apoderarse de Europa. Esta es una historia completamente falsa. Es una narrativa puramente de relaciones públicas del gobierno de Estados Unidos y no se sostiene en absoluto. Enrique, rápidamente para cerrar ya nuestro análisis, menos de 73 días le queda a la administración de los demócratas de Joe Biden. Tratan de pisar el acelerador. Blinken está reunido allí en Bruselas con distintos sectores, desde Josep Borrell, etcétera. ¿Qué pueden hacer para que las cosas giren a su favor? Pues difícilmente pueden hacer nada. Les ha dado un ataque de repentinitis, es decir, ahora se acuerdan que la realidad era de otra manera, que lo que estaban haciendo era una campaña de relaciones públicas, es decir, de mentir descaradamente. Ahora tienen que afrontar la realidad y tienen que transformar el relato ese que habían estado contando durante 2 años y medio en una realidad acomodada. En definitiva, tienen que ir modificando su relato, su narrativa
dominante hacia un desenlace de todo esto, porque claramente han visto que no han cumplido ninguno de los objetivos, no ha caído el gobierno ruso, no ha caído Rusia en sí misma, no la han fragmentado, no han depredado sus recursos naturales, que es lo que manifiestamente buscaban, destruir Rusia en todas las formas posibles, sino que está más fuerte que nunca, más desconectada de Occidente que nunca y más conectada a otros países del sur y del este global, que desde Rusia lo llaman mayoría global, y desde luego es un término que tiene muchísimo enganche con países de Asia y de África principalmente, y también de América, lo cual para Estados Unidos lo ven como un problema, porque básicamente por su afán de lograr una victoria decisiva utilizando a Ucrania como ariete contra Rusia, lo que han conseguido es una modificación de la geopolítica global en su contra. Es lo más sorprendente del asunto. Y ahora, claro, después de 2 años y medio alimentándose de sus propias mentiras, ahora resulta que, bueno, la realidad es muy puñetera, es de otra manera, ha ido siempre de otra manera, y ahora a ver cómo hacen para convencer a su propio público, sea el que sea, de que, bueno, hay que tomar otras medidas, porque lo de Ucrania no han sido esos 30.000 muertos que decían, 30.000 muertos ucranianos y casi 1 millón de muertos rusos que decían desde el gobierno de Kiev, bueno, desde el gobierno pasado de fecha de Kiev, sino que la realidad es muchísimo peor. Y también queda una cosa por la parte europea. ¿Y este muerto a quién se lo van a colgar? Porque lo que se habla en el ámbito europeo es, vale, si mañana hay paz, por ejemplo, se firma un acuerdo de paz, ¿quién va a seguir pagando las facturas de Ucrania? ¿Las va a seguir pagando Estados Unidos, o Estados Unidos se va a limitar a las militares? Pero el resto del sistema, tanto económico como social, de ayudas sociales y demás, ¿esto quién lo va a apoyar? ¿Lo va a seguir apoyando Europa? Es decir, más de miles de millones de euros anuales en sostener al proyecto Ucrania. ¿Y Sí. los europeos? Total. ¿Qué van a sacar de todo esto? Porque además ya se ve Estados Unidos y su gran complejo financiero como BlackRock se ha dedicado ya a depredar las zonas más económicamente rentables de Ucrania. Es decir, ¿qué le va a quedar a Europa? Los restos va a tener que seguir pagando facturas, cuidando refugiados ucranianos y ya está. Sí, Y y todo seguir esto va a haciendo de tener... palmero, que es lo mismo que ha hecho desde 2014. Sí. Estados Unidos mandaba a su gobierno a apoyar el golpe en Kiev y la Unión Europea aplaudiendo. Sí, sin lugar a dudas. Un escenario complejo también para Ucrania no será el que se propone como su plan de paz, ni planteado ni a Biden ni a Donald Trump. Lo cierto es que el panorama es complejo también para el bloque europeo y hasta para el propio Estados Unidos. Gracias, Enrique Refollo. Finalizamos nuestro programa revisando los vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Cese al fuego. Crece la presión para que se dé ese famoso cese al fuego y baje la tensión al este de Europa, algo que se hubiese evitado si la OTAN no se hubiese expandido, poniendo en riesgo la seguridad del territorio ruso. Todo se remonta al 2014 en el famoso Euromaidán. La mano de Estados Unidos ha venido presionando este escenario, un escenario que ellos mismos podrían poner fin, y con un panorama nada alentador para una Ucrania, un estado fallido gracias al propio Estados Unidos, para beneficiar a las transnacionales como BlackRock. 2. Tensión. La OTAN está trabajando para elevar las tensiones ante la pérdida de terreno en la guerra. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken promete en Bruselas una respuesta firme en la presencia de tropas norcoreanas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo no hacerlo? Obviamente si están supeditados todos estos sus socios europeos y temen seriamente que el presidente electo norteamericano Donald Trump corte el grifo de esta ayuda militar. 3. Rusia ha logrado desnazificar y desmilitarizar varias zonas de la región del Donbass. Está intensificando además ataques combinados de misiles y drones contra Kiev por primera vez en los últimos 73 días. Los blancos siguen siendo militares. Desde el comienzo de esta operación especial desplegada han sido destruidos cerca de 648 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 25.707 drones, más de 585 sistemas de misiles antiaéreos. Y si sumamos a los 19.188 tanques
tanques y otros vehículos blindados. Sí, todos ellos entregados por esta coalición de la OTAN de combate. Si sumamos además las cientos de vidas de militares y mercenarios al servicio de Kiev que se han perdido en el combate. En esta realidad de guerra que además los medios no te cuentan. Así está el panorama de complejo en medio de esa propuesta de paz que plantea Ucrania. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.